A continuación, con ayuda de un elevador móvil, se sitúa la carrocería sobre las pinzas. Al realizar esta operación, la distancia entre la pinza y el eje de rueda posterior debe ser de 600 milímetros. Una vez retirado el elevador, colocamos el cuadro de medición metro 2000 sobre el banco, teniendo en cuenta el sentido de montaje indicado por esta flecha. De los puntos de control de la carrocería, se seleccionan 4 que no hayan sido modificados por el golpe. Estos que ven en pantalla son los seleccionados para este caso. Sobre la ficha comprobamos las torres, los distanciales y los terminales que corresponden a estos puntos y que nos servirán para realizar su medición. Una vez seleccionadas estas, procederemos a su montaje. En primer lugar, posicionaremos la regla transversal sobre el semirail apretando el tornillo de fijación. El extremo de color que le indicamos debe posicionarse mirando hacia el exterior. Sobre la torre acoplamos el distancial y sobre este el terminal. Seguidamente se monta este conjunto sobre el carro de la regla transversal. Con el apriete del tornillo queda fijado al mismo. A continuación, llevando el carro hacia el punto a medir, se introduce el terminal hasta hacer tope con la carrocería. Una vez montadas las torres en los 4 puntos a controlar, pasaremos a centrar el equipo de medición con la carrocería. Para ello, accionando las pinzas, colocaremos las torres a la cota de altura indicada en la ficha. Desplazando el cuadro de aluminio, pondremos la cota de anchura. Y con la escala graduada situaremos las cotas de longitud. Situados todos los puntos a las cotas indicadas en la ficha, inmovilizaremos la carrocería apretando los tornillos de fijación de las pinzas. También es necesario frenar los carros y los semirraíles para que durante las tracciones puedan seguir los posibles movimientos de la carrocería. Con el equipo centrado tal y como hemos visto, pasemos a realizar la diagnosis de los puntos de control de la carrocería, que han sido modificados como consecuencia del golpe. Para ello, montadas las torres correspondientes en estos puntos, leeremos los valores de medición en altura. Anchura y longitud, comparándolos con las cotas indicadas en la ficha. Las variaciones existentes nos permitirán cuantificar las deformaciones de los puntos que controlamos. Como ejemplo, veamos las deformaciones sufridas en la parte anterior. Medido el punto dañado del frontal, el resultado de la medición de altura es de 133 milímetros. Comparado este con la cota indicada en la ficha de 91 milímetros, vemos cómo ha sufrido una notable variación. Comprobamos la cota de anchura y vemos cómo también ha sido modificada en 189 milímetros. Igualmente, la longitud ha sufrido una variación de 31 milímetros.
Con la medición de los otros puntos dañados de la carrocería, realizaremos un diagnóstico preciso de las deformaciones, lo que nos permitirá realizar el método de reparación y una selección de tiro lo más correcta posible. Una vez efectuada la diagnosis del daño, realizaremos los estiramientos de las partes de la carrocería previamente determinadas, ayudándonos con el estirador Caimán. En este expositor encontraremos los accesorios de tracción y anclajes necesarios, que nos facilitarán realizar el proceso de tiro de una manera segura y fiable. Es importante saber que debido al proceso de fabricación de la carrocería, embutición en frío, los tiros de las partes dañadas deberán realizarse siempre en frío, con el fin de no modificar la estructura molecular del metal y en consecuencia sus características mecánicas, resistencia, dureza, tenacidad, etc. Hecha esta premisa, conozcamos algunos detalles a tener en cuenta antes de realizar los estiramientos. De acuerdo con el control realizado, podemos determinar la deformación longitudinal A y transversal B que ha sufrido la carrocería. Como vemos, existió un esfuerzo frontal contra el vehículo y otro lateral. La resultante de estos dos esfuerzos queda delimitada dentro del sector sombreado. La dirección del impacto vendrá determinada según la cercanía con la zona de mayor deformación. En base a esta dirección, se deberán efectuar los tiros de las partes dañadas, actuando en el sentido contrario a la deformación. Pero como la carrocería no se deforma por igual, debido a los refuerzos, nervaturas, etc., en ocasiones es necesario realizar los tiros siguiendo direcciones diferentes a la del impacto, para que la estructura recupere su forma original. Todo esto lo realizaremos mediante una adecuada colocación de los arietes, con los que podremos cambiar el sentido y la dirección del esfuerzo a realizar. Al variar la inclinación del ariete A, lograremos un mayor o menor esfuerzo, siempre que mantengamos su extremo sobre la dirección en que queremos enderezar. Esto también podemos conseguirlo con el ariete B. Estos razonamientos corresponden a una tracción para el enderezado horizontal. Las mismas bases son aplicables para los tiros en que sean necesarias determinadas inclinaciones, según la vertical de la zona dañada. Conocido esto, ya podemos realizar los tiros. Para ello colocaremos en primer lugar el estirador Caimán, sujetándolo a la bancada e inmovilizándolo con una cuña. Tras colocar la cadena en el punto elegido, ya podemos realizar los estiramientos. Observamos cómo el equipo sigue el movimiento de la carrocería, marcando en cada momento la cota correspondiente. Esto nos permite, en un solo tiro, llevar los puntos de control a las cotas indicadas en la ficha. Anchura, altura, y longitud. Una vez efectuados los tiros y antes de aflojar las cadenas, es necesario eliminar las posibles tensiones de la carrocería que se producen por efecto de las mismas. Dentro de esta segunda parte hemos seleccionado diversos trabajos en los cuales queremos sintetizar la metodología, el utillaje, los tipos de soldadura y las medidas anticorrosivas que se deben utilizar al reparar una carrocería.
Como ejemplo, se ha seleccionado la sustitución parcial de la aleta posterior, del piso del maletero y de la chapa de cierre trasera. Una vez conocidas las partes en las que vamos a trabajar y las piezas a sustituir, se procederá en primer lugar a su separación. Para ello es aconsejable marcar con un rotulador las zonas por donde se van a separar las piezas. Y a continuación, efectuar los cortes con la sierra neumática SAT 5180 y las herramientas propias del taller. Para la eliminación de los puntos de soldadura, también contamos con un nuevo útil. Se trata de la despunteadora SAT 5135. Antes de efectuar los trabajos de montaje, e independientemente del método de soldadura previsto, se deberá limpiar las zonas de unión tanto de las piezas que permanezcan en la carrocería como de las piezas de repuesto. En las partes a unir de la carrocería, esto se realiza con el electrosoplante SAT 1416 y un cepillo de alambres. La temperatura no debe superar los 400 grados centígrados, puesto que a 410 grados se fundiría la capa protectora de zinc de las chapas galvanizadas. En las piezas de repuesto, la limpieza de las zonas a unir se efectúa siguiendo otro método. Tras proteger el contorno de la zona con cinta adhesiva, aplicaremos sobre esta un producto químico para eliminar pinturas, decapante. Transcurrida una media hora, aproximadamente, rascaremos la imprimación con ayuda de una espátula. Y finalizaremos la operación limpiando los residuos que no se hayan soltado con un trapo mojado en disolvente nítrico. Si la sustitución de las piezas no fuese completa, sino parcial, como es el caso de la aleta posterior, se deberá efectuar un solapado de las partes a unir de la carrocería. Esto deberemos realizarlo con la sierra neumática. Y otro útil especial, la dobladora SAT 5140. Realizado el solape correspondiente, se deberá cortar la pieza de repuesto a la medida que previamente habremos tomado sobre la carrocería. También las piezas que en su montaje se utilice la soldadura con gas protector por el sistema de perforación, efectuaremos los taladros con la dobladora SAT 5140, que como vemos cumple dos funciones, solapar y taladrar. Por último, aplicaremos una imprimación de pintura de zinc en frío, en las zonas que para su unión sea necesario el uso de soldadura de puntos por resistencia, dejándola airear durante 15 minutos. Realizada esta operación, procederemos al montaje de las piezas en la carrocería. El método es sencillo. En primer lugar, se deberán ajustar las zonas a unir. Esto lo realizaremos por medio de mordazas previamente seleccionadas según necesidad. Con diversos puntos de soldadura en las zonas de unión, reforzaremos este ajuste, lo que nos permitirá realizar, antes de soldar las piezas definitivamente, el control de las partes reparadas con el equipo de medición Metro 2000, tal como veremos a continuación. Para la diagnosis necesitamos de nuevo utilizar la ficha. Recordemos que en ella vienen reflejadas las torres, distanciales y terminales, así como las cotas a medir de los puntos que han sido reparados y que vamos a controlar. Con las torres montadas en los puntos de control de las partes reparadas, iniciamos la diagnosis. Tomemos como ejemplo este punto. Comprobamos la cota de altura y leemos 141 milímetros. Comparando este valor con el indicado en la ficha, vemos que se corresponde. Medimos la cota de anchura y leemos 538 milímetros. La ficha nos indica que este valor también es el correcto. En estas condiciones fijaremos los carros.
Por último, comprobamos la longitud de 4.264 milímetros. Si el valor leído corresponde con el de la ficha, como es en este caso, fijaremos los semirraíles. Verificadas que son correctas las cotas de los demás puntos, inmovilizaremos las piezas con ayuda de los brazos de anclaje que forman parte del equipamiento del banco. Con esto evitaremos que durante el proceso de soldadura las cotas varíen. Un equipo, el SAT 5100, nos permitirá efectuar todos los métodos de soldadura a utilizar en la reparación de la carrocería.